Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oiga, doctor, explíquenos con peras y manzanas, porque escuchamos que había una alerta de tsunami para el territorio mexicano. El NOAA en Estados Unidos también advirtió de esta alerta de tsunami para nuestro país y otros países en la zona costera del Pacífico. Pero, ¿de qué tamaño puede ser un tsunami? ¿De qué impacto podríamos estar hablando? Sí, bien. Para responder a esa pregunta hay que remitirse al pasado, a lo que sabemos que ha ocurrido en Ajá. las costas mexicanas y en otros lugares del mundo cuya tectónica es similar a la nuestra, ¿sí? En 1787, en el estado de Oaxaca, se registró un terremoto, el más grande del que tengamos conocimiento en el territorio mexicano, de magnitud estimada 8.6, que produjo un tsunami enorme, probablemente no tan devastador en aquella época porque había poca población, pero un tsunami que está documentado, invadió tierra adentro más de 3 kilómetros en la zona cercana a donde ocurrió el sismo esta mañana. Entonces, bueno, ese, digamos, es el documento histórico más preocupante que tenemos al respecto de tsunamis, pero han habido otros muchos en la historia, mucho más recientes y mucho mejor documentados, ninguno de ellos de gran magnitud. El día de hoy este sismo produjo un tsunami hasta donde sabemos pequeño, moderado, como era de esperarse para este tipo de terremotos. Decía yo, han habido otros que han generado tsunamis similares, ¿no? Como el 20 de marzo de 2012 cerca de Pinotepa Nacional, un tsunami también moderado, documentado. En fin, son sismos moderados que pueden deformar, mover el fondo oceánico frente a las costas del estado donde ocurran y por lo tanto generar un tsunami. Latente es la posibilidad de que se pudiera generar algún otro tsunami. Decía el gobernador de Oaxaca que ya se había descartado esta alerta. Hace poco tuvimos también en entrevista a uno de nuestros compañeros allá en Guerrero y nos decía que en realidad las olas estaban siendo muy pequeñas, de 50 centímetros, que no se estaba percibiendo una actividad de oleaje mayor. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar esperando en las próximas horas debido a las réplicas que vamos a estar teniendo? Sí, es correcto, digamos, como ustedes o todos sabemos, pues siempre después de un terremoto hay réplicas, es decir, otros terremotos de magnitud inferior, la abrumadora mayoría de ellos de magnitud inferior, que podrían eventualmente, en fin, es muy poco probable que alguno de ellos genere un tsunami significativo. Lo que no se puede descartar, rigurosamente hablando, es que ocurra otro sismo asociado al que ocurrió esta mañana con magnitud significativa. Es muy poco probable, no suele ocurrir, pero es factible. Entonces, en cuanto a la ruptura de esta mañana, ya los expertos que monitorean los tsunamis internacionalmente y en México ya documentaron que se trató de un tsunami moderado, por lo que no debería haber ya mayor riesgo en función de esa información oficial que se ha dado. Según los expertos, 30 minutos después del terremoto, el nivel del mar subió 1 metro y ahorita está 60 centímetros por arriba de lo normal. En esos casos, ¿qué previsiones se deben de tomar en las costas y obviamente mar adentro? Sí, cuando ocurren este tipo de sismos, ya mencionaba yo otro que ocurrió cerca de Pinotepa Nacional en 2012, yo fui personalmente a la zona hipocentral, a la zona epicentral, quiero decir, del sismo, para ver el levantamiento o sea, lo que suele ocurrir con estos sismos es que después del evento hay un levantamiento permanente de la costa, ¿sí? Es decir, la deformación que produce la ruptura es tal que la costa, en el caso de México, sube un poco, de tal forma que los habitantes de la región donde ocurre esto perciben que el nivel del mar queda por abajo del que estaba antes del sismo. Me llama la atención lo que dice usted, de que hay gente que ha reportado que el nivel del mar está más alto de lo que estaba antes del evento. No sé si sea una cuestión de mareas, en fin, es poco probable que esa observación, seguramente no muy rigurosa, se deba a el evento que ocurrió esta mañana.
Así es. Ahora, doctor, díganos una cosa, el comportamiento que vimos de este movimiento telúrico que se sintió, como decíamos, en 7 estados aquí del país, ¿es lo que se estaba esperando? Hay 7 zonas complicadas y de más riesgo en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando más adelante con estas réplicas que decía y con que pudiera haber una réplica más fuerte como lo que hemos venido observando o como lo que observamos en septiembre de 2017? Claro, a ver, quiero ser muy preciso en lo siguiente. De ninguna manera nadie puede asegurar de que haya un evento más grande del que ya ocurrió esta mañana asociado a dicho evento, ¿de acuerdo? O sea, no quiero decir eso. Simplemente dije que la probabilidad existe, muy baja, pero existe, de que haya digamos, una réplica u otro terremoto de magnitud comparable al que ocurrió esta mañana, pero es muy poco probable. Lo que normalmente va a ocurrir, como casi siempre, es que va a haber una multitud de réplicas de sismos mucho más pequeños que serán sentidos en la zona epicentral. La mayoría no nos percataremos lejos de allá, pues en la Ciudad de México. Entonces simplemente hay que estar muy atentos, sobre todo cerca del epicentro, porque puede haber estructuras pequeñas, sobre todo, que pudieron ser afectadas por la sacudida, que debido a una réplica significativa que pudiera haber, pues sufra más daños. Digamos, esas son las cosas que hay que tener muy presente y la gente debe evaluar, ya sea con autoridades cercanas o ellos mismos, la situación estructural, pues la condición en la que se encuentra el lugar donde habita o donde labora para estimar, usando el sentido común, si es susceptible de que colapse o que sufra mayores daños, porque sacudidas en la región seguirá habiendo, como lo estamos viendo ahora mismo. Las réplicas ahí van a seguir. Doctor, la gente en las redes sociales nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué se registran tsunamis como los que conocemos en Japón, tan devastadores, tan mortales, con tantos daños y tan graves, y en México no? Sí, mire, la respuesta principal es la siguiente. En Japón, a diferencia de México, si bien ya cité un dato importante que el auditorio debe retener, es decir, en 1787, frente a las costas de Oaxaca, se sabe, hay documentos, está publicado, que hubo un tsunami, digamos, muy, muy grande, comparable al de 2011 en Japón. Ahora bien, es cierto que grandes tsunamis no han habido. Digamos, en 1932 hubo otro significativo en Cuitlán, en Jalisco, donde murieron unas 100 personas. Pero bueno, más allá de esto, es verdad que no hay eventos recientes que sensibilicen a la población mexicana a eventos catastróficos como los que vimos en Sumatra en 2004 o bien en Japón en 2011. Y la razón principal se debe que, al menos en Japón, el lugar en el que entran en contacto las placas tectónicas frente a las costas de Japón, hay un proceso de subducción que es el que genera los terremotos de los que estamos hablando y por ende los tsunamis. Está mucho más lejos esa zona de contacto, donde entran en contacto, que le llamamos la fosa oceánica, está mucho más lejos de la costa que en México. Y esto significa que el lugar en donde ocurren terremotos grandes en Japón es bajo el mar, a diferencia de México, que es más o menos o generalmente bajo la costa. ¿Esto qué implicación tiene? Que terremotos de una misma magnitud en Japón, pues es más probable que esos terremotos deformen el fondo oceánico, o sea, levanten o depriman el fondo oceánico provocando un tsunami. Es más probable que ocurra eso allá que en México. Es principalmente la razón, pero de ninguna manera hay que descartar que en México pueda haber tsunamis devastadores, si bien son mucho menos frecuentes que los terremotos que sentimos. ¿Bien? Doctor, por último, ya para terminar la entrevista, hubo algunas zonas en la Ciudad de México en la que la alarma sonó cuando ya estábamos teniendo este movimiento telúrico. ¿Esto a qué se debe nuevamente? Mire, yo no soy experto en la operación de la alerta sísmica del CIRES. Sin embargo, por lo que me describe, de lo cual yo no estaba al tanto, debe responderse un problema, imagino yo, técnico de comunicación del sistema de alertamiento, porque donde yo habito, que es en la delegación, la alcaldía Coyoacán, la alerta sonó muchos segundos antes de que llegara el movimiento. Entonces,
Es decir, eso me demuestra a mí que la alerta funcionó correctamente y que si no fue así en algunas partes de la ciudad, pues habrá algún problema de disparo de los altavoces, lo ignoro. Le agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Buenas tardes.